Bendiciones hermanos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Por si no me conocen, mi nombre es Angelique Cabrera, dándole primeramente la gloria y honra al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por permitirnos estar acá nuevamente con estos videos de palabras proféticas. El día de hoy voy a estar hablando bajo el título de adoración profanada. Poco a poco irán voy a dando a entender a qué me refiero con esto que suena algo fuerte y en realidad lo es. Es un tema con el que he estado batallando de si subir o no, pero el Padre me ha puesto la necesidad de lo que me revela, de lo que Él ha hablado a mi corazón, no puedo callarlo. Como atalayas y como profetas, nuestro deber es traer luz y claridad al pueblo de Dios. Y si nosotros callamos la revelación del Padre en este tiempo, por más chocante que pueda ser a la religión o al pensamiento, a la doctrina de cualquier persona, eso caerá sobre nosotros. Es preferible que en amor nosotros podamos dirigirlos a lo que el Padre nos ha hablado a nosotros, a que después puedan caer por falta de alguien que los hubiese orientado. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, voy a estar orando para comenzar, para poder tratar de ser lo más puntual y breve, cosa que está muy difícil con esta enseñanza, este video que más que nada es por varios sueños que tuve y es básicamente de lo que casi siempre hablo, y es sobre lo que viene siendo la adoración, el altar, la casa de Dios, que somos nosotros, pero también el templo donde nosotros le damos adoración al Padre. Espíritu Santo de Dios, te damos gloria y honra, Señor, porque te lo mereces, porque no hay otro como tú, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente, aún a pesar del tiempo. Tú eres, Señor, el que toma el control. Tus tiempos son perfectos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú usando mi boca, Señor. Seas tú hablando a través de mi Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, intercede por nosotros. Ven, Señor, y trae luz y claridad y fortaleza. Y tu verdad, Señor, sea la que esté abrigando, abrazando esta atmósfera espiritual en el nombre de Jesús. Echa fuera toda palabra de mentira, echa fuera toda palabra de confusión, emocionalismo, sensacionalismo en el nombre de Jesús. Haz callar toda voz de la carne, aún del enemigo de confusión, Señor, y que sea tu ciencia, tu conocimiento, tu verdad, tu inteligencia, tu discernimiento en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y tu amor por sobre todas las cosas abrazando nuestros corazones. Que este video, Señor, pueda llegar y tocar los corazones de cada una de las personas que lo vayan a ver, Señor, y que sea tu amor y tu presencia por encima de todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a darles una breve concepto de lo que vienen siendo estas dos palabras: adoración y la profanación, para que podamos entrar en contexto y entender el por qué Dios habla sobre esto. Muy bien, voy a estar leyendo, así que... Ok, adoración. La adoración, según el concepto más humano, que son por Google, Wikipedia, dice: la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre, entendiéndose como obediencia o el servir a Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo sus preceptos, es decir, es mostrar nuestro amor, reverencia, servicio y devoción, no solo en un altar de adoración, refiriéndonos ¿sabes?, al altar donde vamos con instrumentos musicales a adorar o glorificar al Padre, no solo en un altar de adoración, sino en el altar que somos nosotros, es decir, con nuestra vida diaria. La adoración es una reverencia de nuestro corazón, es una decisión, es la actitud que nosotros tenemos ante el Padre Celestial, para poder nosotros rendir y ser sacrificio vivo
hacia Él con nuestra vida y que pueda subir con aroma y olor fragante ante el trono de Yahvé. Entonces vemos este lado de lo que viene siendo la adoración, que es algo muy personal, es algo que para nosotros poder entender que somos templo y morada del Espíritu Santo, donde Él es el fuego, el Espíritu es el fuego, la llama que consume nuestra carne, nuestra vida, viene siendo lo que Él va a consumir, y eso es lo que sube como olor fragante al trono. Ahí es donde nosotros, cuando venimos a ser templo y adoración viva, es donde vivimos humillados constantemente ante la presencia del Padre, y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, dice su palabra. Entonces ahora vamos a ver la palabra profanación, que al buscarla me impresionó mucho porque es todo lo contrario, es como el otro lado de la moneda de lo que viene siendo la adoración. Dice: profanación es tratar algo sagrado sin el debido respeto, es deslucir, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de las cosas respetables. Aquí el padre me hizo como, mientras iba investigando estos conceptos, él puso, dice: la alabanza es donde mi presencia puede fluir, me decía. Si no es mi presencia lo que anhelan y piensan burlarse de mi Santo Espíritu, entonces en maldición se convertirán. Recordemos que uno de los pecados más graves que la misma Biblia lo dijo Jesús, es la blasfemia al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa con la profanación? Es cuando tú entras y rompes en un lugar santo que no tenías por qué hacerlo. O sea, es como es deshonrar. Cuando algo... en la Biblia hay muchos ejemplos sobre esto, con los hijos, por un ejemplo, los hijos de Aarón, cuando entraron y encendieron fuego extraño y fueron consumidos por el fuego de Dios, o sea, murieron ahí porque ellos no tenían por qué haber entrado haciendo eso, porque era un lugar santo. La misma razón por la que los sacerdotes no entraban al templo de Dios sin que Él les dijera, y la misma razón por la que a unos tenían restricciones donde entraba al lugar, a los atrios, lugar santo, el lugar santísimo. La misma razón por la que Cristo se molestó porque había muchos mercaderes en el templo de Dios y haciendo sus ventas y todo eso, y Él se molestó y volcó las mesas y con un látigo sacó a cada uno de los mercaderes de ahí, porque habían dicho que mi casa será llamada casa de oración a las naciones y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso pasa básicamente. Ahora, resulta que cuando nosotros metemos una profanación al altar, quiero vayan las personas. En este momento hablando no solamente del altar de nuestro cuerpo, sino de donde nosotros, el púlpito, el stage, por así decirlo, dando a entender un mensaje de espiritualidad, de quiero más pero siendo todo lo contrario, porque no es la intención de tu corazón realmente darle reverencia al Padre, sino a otra cosa, entonces ahí estamos mal. Porque, ¿qué pasa? Aquí les voy a explicar algo profundo y tiene que ver mucho, o sea, son como un poquito de aguas turbulentas, porque hay que tener cuidado porque hablamos ya sobre jerarquías del movimiento del mundo espiritual, que es aparte de los ángeles, sino como demonios y todo eso. Y esto habla sobre el falso avivamiento y el falso mover del Espíritu Santo, que es a lo que últimamente, lamentablemente en estos últimos tiempos, estamos muy expuestos. Y si nosotros no estamos cimentados, fomentados, tomados de la roca que es Cristo, somos muy probables, somos muy sensibles, somos muy blancos para que el enemigo nos dé con sus dardos de fuego y nos engañe. No sé si me doy a entender. Voy a leer Ezequiel 5:11, que es referente a lo que el Padre hablaba sobre la maldición por nosotros, no, o sea, si en el caso de que no estamos buscando su presencia, sino otra cosa, o dando honra a otra cosa que no sea Él. Dice Ezequiel 5:11:
Por tanto vivo yo, dice Jehová, en la Reina Valera, 1960. El Señor ciertamente por haber, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Aquí quiero entrar en un área que a mí me encanta mucho, y es la parte de la alabanza y la adoración. ¿Qué pasa? Estamos en un mover ahorita donde todo tipo de banda, de música, de todo lo que sea que nosotros pensemos y sentamos que es para exaltación del Padre, la aceptamos, diciendo que es gloria al Padre, pero ahora la calificamos y la categorizamos muy parecido a como lo hace el mundo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Ahora voy a decir parte del sueño. Tuve 2 sueños. El primero, la verdad, creo que fue el año pasado o inicios de este, no recuerdo muy bien, pero era conforme a era en cuanto a cierta banda, no voy a decir nombre, no me corresponde realmente decirlo a mí, decirlo yo. Muchas veces antes cometía el error de decir, cuando Dios me decía algo así, decirlo a voz populi, por así decirlo, y muchas personas simplemente decían como, si el Dios no me lo ha revelado, entonces yo no lo creo. Entonces, como igual, yo no soy un juez, no soy quien, no tengo la autoridad para poder ni siquiera señalar, porque simplemente soy siervo del Padre primeramente y después de su pueblo, Kirimash Shataran. Entonces no voy a omitir esa parte. Voy a omitir totalmente. Que sea el Padre dándoles revelaciones a ustedes, así. O sea, el que quiera sabiduría, pídasela al Padre y Él la dará con abundancia. Así saliendo yo de esa parte así. Pero es una cierta banda. Es una banda género cristiano. Y justamente hay 2 personas en esa banda en específico con los que he tenido estos 2 sueños recurrentes, y a los que yo en cierta forma sus canciones personalmente me han agradado. Les he tenido también acercamiento porque llegué a conocerlos, pero pasa esto. El primer sueño estaba cierta chica. Este es un matrimonio. En esa banda hay como 2 matrimonios, si no me equivoco, y en este era el más reciente y al que la gente estaba más aclamando porque fue muy publicada esta boda en las redes sociales, ¿no? Entonces no tenían ellos mucho tiempo, la verdad, de cuando yo tuve este sueño. Es más, yo creo que era un año, algo así. Y yo la veo a esta chica sentada como mueble. El ambiente espiritual, cabe destacar, era como oscuro. Estábamos como en una sala, pero era oscuro. El sillón parecía así como marrón, así oscuro, pero de estos que eran recubiertos como con forros. No sé explicar. No sé muy bien, pero eran como muy, muy antiguos. Y ella estaba como hablando conmigo, ¿no? Y de repente hay una muñeca. Yo le tengo mucho cringe a los muñecos así de madera, de estos que se les ponen cuerdas, pero era una muñeca grande, era como de tamaño así como humano, casi. Y la muñeca era así como de madera, muy parecida, si han visto las películas de Pinocho, las viejas, pero las que hacían más que en comiquita, más a modo real, era muy así. Y recuerdo que la muñeca hablaba, pero yo sentía que era algo malo. Sin embargo, seguía hablando ahí y toda la cosa. Y ella la miraba y ella le sonreía mucho a la muñeca, pero yo sabía que había algo extraño, espiritualmente muy malo. Llega el chico, el esposo de la muchacha, y la muñeca viene y lo mira y lo señala y me dice, él no me quiere. Él sabe que yo estoy aquí desde el principio, quiere misa. Él sabe que yo estoy aquí desde el principio, pero yo no le agrado.
yo sí me quedo con la cosa, recuerdo, de ahí no recuerdo más del sueño, pero era muy tétrico. Era muy tétrico el ambiente, la muñeca, ¿sabes? De esos que tienen las marcas aquí, así, tamaño humano, y la muchacha la veía así como encantada. Y yo sabía que algo estaba mal, pero, o sea, seguía como hablando con ella y la muñeca trataba de hablar conmigo, ya no me acuerdo realmente qué era. Eh, este sueño, al tiempo, Dios me revela que realmente el tipo, lo que está pasando realmente con estas personas que son de, están en un altar, que ministran, que son ministros de adoración. Y diría, vaya, vuelvo cabe destacar que no estoy señalando, esto es algo que el Padre me mostró y por respeto no estoy diciendo ni siquiera quiénes son. Bien, porque respeto y porque no me concierne. El Padre es el que hace todo. Entonces, esta persona, tengo este sueño al tiempo, este sí es más, este fue más reciente. Vuelvo a tener otro sueño. Estaba como en un lugar muy abierto, parecía como un campo. Habían como, pero estaba como muy abandonado, parecía como un mini pueblo, pero habían como, así como tractores, había mucha grama, había otras partes así con arena. Recuerdo que hay una pantalla gigante de repente que aparece y esta pantalla muestra a estas dos personas nuevamente. Supuestamente estaban pasando un video de como un año, que celebrando un año de su aniversario y toda la cosa y así. Muy bonito, muy... Había muchas personas a mi alrededor que yo conocía donde yo crecí. Y pero cuando las veía que ellas se acercaban como que wow, admirados, ¿sabes? Sentía como que en su corazón había como algo más, en el sentido de que lo buscaban más que por lo que le ministraban, era por la fama que tenían en cierta forma. Entonces en medio de eso que ellos estaban como una canción y sé que estaba una canción del grupo, no recuerdo cuál, pero estaba una canción puesta del grupo y veo caras de personas pero que no eran personas que estaban con buenas intenciones exactamente, pero y las que estaban y las que no sentía así estaban como siendo hipnotizadas en cierta forma. Sí, porque es el, por así decirlo, el boom en ese momento. Este, veo que pasa un avión, ¿sabes? Pasa un avión gigante y comienza a caer un montón, lo que nosotros pensábamos que, bueno, por lo menos yo pensaba que eran palomas, muchas palomas. Cuando resulta que cada quien agarra una, cuando veo, o sea, que eran muy peludos. Cuando veo realmente no eran palomas. Todo el mundo como que dan... Eso lo sentí después, esa parte del sueño, como que sí, claro, sabes, como que la presencia de Dios, el Espíritu Santo manifestado en paloma y todo eso. Pero cuando yo tengo a la supuesta paloma en mis manos, realmente era como una gallina, pero súper, súper, súper peluda. Y, y yo la tenía así como... Y yo, oye, o sea, como que tipo, esto es falso. O sea, pensamos una cosa y resulta que era otra muy distinta. Entonces yo voy caminando con ella y la paloma, o sea, la supuesta paloma muere. Se cae al piso, se desvanece y se vuelve nada, tipo así. Así. Eh, entonces, claro, yo en medio de oración, con todo este sueño y eso, además de que ya había tenido una revelación por parte de Dios acerca de ese grupo desde el momento en que estas dos personas comenzaron a agarrar más fama. El Señor me reveló y me dijo tipo que ellos, o sea, más que nada lo que estaban haciendo no estaban siendo consagrados a Dios, que había en su ministerio algo escondido, totalmente opuesto a lo que ellos querían dar a creer. ¿Qué pasa? Estas personas están acogidas por ciertos otros ministerios muy famosos, muy reconocidos, respetados a nivel ministerial, espiritual, pero esta muñeca y esta chica
esta muñeca es el demonio, que eres Samamobashana, que a la que ella le da tributo. Y ha sido desde el principio. Dice, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Desde el principio. Cuando nosotros comenzamos a ver cosas distintas y que son llamativas al ojo humano, a la carne, en medio de un ministerio, tenemos que siempre estar atentos. No para criticar, no. Sino para que nosotros podamos poder saber que no somos engañados. Que no somos engañados. Las cosas de Dios no se parecen en ninguna medida a las cosas del mundo. Ahora, el mundo quiere copiar a las cosas de Dios, o sea, distorsionar lo bueno a lo malo. Es algo muy diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en medio de lugares, y altares y ministros que están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y quieren ligarse de tal manera de que terminan perdiendo el sendero con la excusa, lamentablemente, de que necesitan llamar la atención de los jóvenes, pero lo terminan haciendo como el mundo lo hace, y no cabe lugar para el Espíritu Santo entonces en medio de eso. Y esto es lo que ha pasado con estas generaciones de alabanza y adoración. Una de las cosas que el Padre me decía es: vuelvan a la senda antigua. Vuelvan a la senda antigua. Entonces, en medio de todo esto, vienen otros ministros y quieren categorizar que no existe la música cristiana, o secular, sino que es música. Pero hay algo que quiero que entiendan, que el Padre necesita que podamos entender, y es que la música por sí, existen tres tipos de música. Se los voy a aclarar, así de fácil. Están los dos extremos, hay dos extremos y un intermedio. Hay dos extremos. Estos dos extremos están muy asociados a lo que viene siendo el mundo espiritual, y cuando tú eres consciente, ¿sabes? No es como que, es consciente de lo que estás haciendo. El primero es la música que es consagrada a Dios. Es consagrada a Dios. Es más, es tan profunda este tipo de música que hasta el mismo Espíritu Santo es Él escribiendo estas canciones. No es ni siquiera por emoción de hombre, sino por emoción del corazón del Espíritu, y estas canciones son las que ministran de cierta forma. Ahora está el otro lado, que son muy conscientes, total, que son consagradas para potestades, demonios, o para cualquier fin, para confundir, distraer, mandar maldición y todo, no solamente al pueblo de Dios, sino a las naciones, que normalmente estas suelen tener mucha fama, demasiada, ¿sí? Y ahora está el medio, que es la que, son de las personas que, también están conscientes, pero son más emocionalistas, y es como la que yo puedo decir que es como que ellos, Dios le ha dado el talento, los dones, pero ellos realmente no conocen el nombre de Dios, y entonces simplemente quieren ser famosos, y eso es lo que ellos demuestran a través de su música, de sus canciones, que claro, después lamentablemente el enemigo los va moldeando a lo que ellos quieren. Pero es como música consagrada al Padre, música consagrada a Satanás, y la secular, tipo así. Sí, eso es lo que existe. Ahora, nosotros no podemos decir que nosotros, si somos ministros, o somos adoradores, somos pastores, que la música como tal es música y por ende no es mala. Recordemos de dónde vino Lucifer, Satanás. Él vendría siendo era uno de los ángeles más hermosos, y se dice que él era encargado de la alabanza, de la música, de los instrumentos que alababan al Padre. Por ende, él sabe en su totalidad la influencia que la música hace. Por eso es que nosotros no podemos agarrar cualquier ritmo de una música, cualquier ritmo de cualquier música pagana, porque nosotros no sabemos a quién se lo han dedicado. Y venir
y cambiarle las letras a letras cristianas. ¿Sí? No podemos venir, claro que todo género de música, pero hay que saber consagrar las cosas a Dios. Si tú sabes hacer las cosas bien, si tú eres inspirado por el Espíritu Santo, ahí sí puedo decir, está bien, la música se va a sentir realmente cuando es inspirado por el Espíritu Santo y no trae maldad y no trae algo oculto detrás de eso. Entonces todo lo que ha pasado, que siempre hemos creído que porque nombran a Cristo, Jesús, a Yahweh, el Espíritu Santo, no tiene ningún mal. Pero resulta y acontece de que esto ha sido oculto en generaciones. Cuando Cristo, el Espíritu Santo, me decía que volvamos a la senda antigua y que fuéramos como a las canciones que antes se escribían, ¿sabes? Como esas canciones que de verdad eran escritas por el Espíritu Santo, esas donde Dios les daba palabras y ellos escribían y decían, o sea, como era la voz de Dios cantando, ¿saben? Era como parecía una carta de Dios a su iglesia. Eso es lo que se refería, pero también había muchos con ministerios firmes hasta el día de hoy, que no me conviene decirlo, o sea, en el sentido de que no es algo que me concierna, que han engañado a naciones y las siguen engañando. Y que si Dios le dice a sus hijos lo que está pasando y estos hablan, muchas personas van a querer venir odio en contra de los profetas porque van a defender ese ministerio tan grande y poderoso en el mundo. Pero en el mundo espiritual no son nada. Porque sus canciones las han entregado a hechiceros, a brujos que vengan y hagan conjuros para confundir a las naciones. Y a esto es lo que quiero entrar a la parte del mundo espiritual. No se confundan. Existen falsos avivamientos. Existe un espíritu maligno, que él quiere venir y confundir a las naciones y quiere venir y hacerse pasar por el Espíritu Santo. Él es un imitador. ¿Sí? Por eso es que cuando ha pasado personas, hay pastores, me llegaron a contar sobre pastores que eran, o sea, pastores de iglesias grandes, que eran hasta homosexuales, pero que la presencia de Dios caía y curaba a las personas. ¿Por qué pasa esto? Y uno decía, Dios, pero ¿cómo está tu espíritu en medio de esto? No es el Espíritu Santo. Por eso es que también caemos en muchas cosas a veces de que creemos que todos los que hablan en lenguas están hablando de parte de Dios y resulta que no, existen lenguas demoníacas. ¿Sí? Y este mismo espíritu es el que viene y trae contienda entre las iglesias. Es el mismo espíritu de religiosidad, donde ve un corazón endurecido, Irishamana, que no está abierto a creer lo que hace el Espíritu Santo, sino que a lo que ellos dicen y a su propio entendimiento, ahí también opera ese espíritu. ¿Sí? De por sí ya la gente, o sea, en el tiempo de Jesús, ellos los fariseos quisieron, no lo dijeron, llamaron a Jesús por ese nombre tan terrible, ¿sí? Que es esta potestad llamada Belzebú, que el Señor lo reprenda. Que él tiene poderes para poder hacer todo esto y trae confusión en medio de la iglesia. ¿Ya? Entonces quiero que sepan, y el Espíritu Santo necesita que podamos entender, de que no todo lo que dice Señor, Señor, realmente, no todo lo que pareciera que hiciera milagros, no todo lo que pareciera que tú, porque es que los dones son irrevocables, entiendan eso, pero que el demonio es un imitador. Entonces queremos, iglesia amada de Dios, entramos en razón. No porque esto esté de moda, no porque esto tenga la mayor cantidad de seguidores, no porque esto parece ser un ministerio estable de años, y tampoco digo que lancen odio, no, sino que podamos orar, perseverar, tomando toda armadura de Dios, sabiendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, con las tinieblas, con los tiempos
oscuros de esta generación, todo lo que está pasando. Estamos en los últimos tiempos y el Señor necesita a su iglesia percibida, necesita a su remanente activo. Entonces solamente podemos guardar, dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No traguemos todo, no comamos de todo lo que nos den, porque no sabemos qué de esas cosas están envenenadas. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa con muchas iglesias, que lo tienen todo, pero el Espíritu Santo hace tiempo que ya dejó de actuar. Entonces comienza el mundo, dejan puertas abiertas. No se imaginan, si ustedes le pidieran al Padre Celestial que abrieran sus ojos, se asombrarían la cantidad de veces que hay demonios de alta jerarquía paseándose en medio de la casa de Dios. Abran sus ojos espirituales, busquen comunión con el Padre, ayunen, oren. Y en el caso que duden de esta palabra, busquen dirección con el Padre y Él se las va a revelar. ¿Sí? Entonces, para finalizar, vamos a leer Efesios 4 a partir del versículo 6 hasta el 16. Exactamente, dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Justicia y verdad. Dice que por su fruto los conoceréis. Justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Recuerden que cara vemos, corazones no sabemos, y solamente el que pesa los corazones es el que sabe realmente quién es, porque nos ha creado, nos creó. Y Él sabe, si Él está mandando a través de mí, de muchos profetas, de muchas otras personas, avisar a su iglesia, es por una razón. Dice en el 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. Todo lo que el enemigo en su momento está ocultando a través de personas en medio de esto, porque al dejar nosotros puertas abiertas, hemos dado hasta chance a que entre hasta brujos, satanistas, hechiceros, espiritistas, todo este tipo de personas a la casa de Dios. Y por ende nosotros nos dejamos llenar hasta por las cosas que ellos ministran y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Entonces cuando alguien más nos los dice, porque no tenemos discernimiento de Dios para poder saber si es verdad o no, no vamos a creerle, sino que simplemente vamos a señalar, porque vamos a ver son los frutos del mundo que hay en ellos. Un ejemplo, ¿cómo este servidor de Cristo va a hacer esto si él si está siendo prosperado, con dinero? Está viajando a todos los lugares, se le abren las puertas, el espíritu, esa gente llora, se derrama. Eso no es exactamente lo que nosotros tenemos que ver. Dice la misma palabra, si no me equivoco tengo que buscar el versículo, pero Dios aun cuando se lo dijo a Samuel, o sea, ellos ven el físico, lo de afuera, pero yo veo el corazón, dice el Señor. Entonces así eso fue lo que pasó con Saúl y David. Veamos las diferencias. Entonces todo lo que está siendo oculto en este tiempo va a venir un tal derramamiento del Espíritu en medio de la calamidad. Su remanente, su verdadero remanente, se le abrirán los ojos. Se le abrirán los ojos.
Dios va a manifestar en su momento todo lo que está oculto y nosotros ya no podremos ser engañados. Los que estemos firmes en cuanto a la palabra y la voluntad del Padre. Por lo cual dice, sigue diciendo en el 14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, quitando toda venda espiritual, quitando toda ceguera, toda sordera, en el nombre de Jesús, declarando libertad a los cautivos, porque eso es lo que está pasando en medio de estos últimos tiempos. La ceguera espiritual nos está impidiendo ver a Cristo y ver todo lo demás que está pasando. Pidan abrir sus ojos, despierten de todo adormecimiento en el nombre de Jesús, Sarakama Shodaran, profetizando libertad, sanidad, declarando que todo yugo se pudre a causa de la unción de Cristo Jesús ahora mismo, ahora y para siempre. No permitamos que ellos vengan a ser cueva en nuestro corazón. Tu corazón sí debe ser entronizado solamente por el Padre Celestial. Dice, mirad pues en el 15, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Por eso siempre estemos en completa oración, pidiendo, intercediendo, y sobre todo con el escudo de la fe que pueda apagar todo dardo de fuego del enemigo y poder estar firmes, porque así no nos van a llegar. Poder estar firmes en su palabra. Y aún así, aún a pesar de que el Padre dio esta palabra de Ezequiel 5:11, del juicio que le vienen a estas personas por venir a querer confundir a generaciones y dándole culto a dioses paganos, a dioses como Baal, como Belzebú, y a la diosa de la fertilidad, que va muy que es la misma Astarte, algo así, Astor. Viene siendo los mismos demonios del tiempo de Egipto, romano, griego, todas esas mismas potestades, solamente cambiando los nombres por las generaciones hasta el sol de hoy. Dense cuenta de que hay un mundo más allá del natural y que debemos nosotros velar continuamente y desear, pedirle al Padre poder ver la cara de la otra moneda, pero para eso hay que ser fuertes y valientes en el nombre de Jesús. Y si estas personas se arrepintiesen verdaderamente de corazón y volvieran su rostro a Salvador, a su Creador, el Señor podrá escucharlos y Él tendrá misericordia. Pero si estas personas no escuchan la voz del Señor, no quieren entender y siguen en sus malos caminos y queriendo venir, confundir y traer destrucción al pueblo de Dios, entonces Él nos tendrá misericordia. Él mismo lo jura por su nombre. Así que damos toda gloria al Padre. Esta generación de personas que se están levantando para ser ministros de Satanás y no de Dios, vienen a traer división, destrucción, pelea, contienda, lujuria, sensualidad, blasfemia, adulterio, fornicación, tanto física como espiritual. Así que tengamos cuidado, tengamos totalmente cuidado, que es lo que nosotros consumimos con nuestros ojos, con nuestros oídos. Llegué a tener un sueño una vez también de donde yo veía que comía como una carne extraña, como putrefacción, y seguía comiendo y comiendo y comiendo y comiendo eso. Y yo decía, pero eso sabe horrible, o sea, ¿por qué sigo? Y era así, yo sentía el mover de espíritus demoníacos alrededor. Y eso es lo que está pasando con esta generación, dice Cristo Jesús. ¿Quién podrá vivir con el fuego consumidor? Solamente aquellos que estén dispuestos a vivir en santidad, a morir a ustedes mismos, a nosotros mismos, para poder que Él viva en nosotros.
no miremos a hombres, no miremos ministerios, no miremos fama, no miremos dinero, no miremos nada natural. Solamente ir a los brazos de papá y a los ojos de aquel que en una cruz del Calvario dio su vida por nosotros, y Él puso todas esas potestades bajo sus pies. Tenemos en este tiempo de maldad y oscuridad, porque viene más guerra, viene más violencia, Él avisa a sus amados en el nombre de Cristo Jesús. Señor, traemos nuestro corazón delante de ti, Señor, pidiendo libertad, Señor, pidiendo, Señor, que sea tu presencia, tu amor, tu dirección, Espíritu de Dios. Quiebra toda cadena, Señor, pudre todo yugo, Señor, quita toda venda, Señor, que nos impida verte a ti por el sol encima de todo, Señor. Trae luz y verdad, Señor. Y en el nombre de Jesús, estas personas que de verdad están conectadas contigo, Señor, tú comienzas a mostrarles, Señor, más allá, mucho más allá, lo que ya te han pedido, Señor. Que puedan ser mostradas aún, Señor, todo lo que está escondido. Y ellos puedan reprender y echar fuera todo lo que nos está atando, lo que nos está impidiendo el crecimiento espiritual. Porque los que siguen este tipo de palabras de ministros, Señor, que no, sin poder saber qué realmente está pasando, les trae una sequedad espiritual, pero declaramos, Señor, profetizamos vida a todo hueso seco en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que sobre todo nombre que trae libertad, Señor, por el cual se someten todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y oremos, y oremos, y oremos siempre por estas personas. Si Dios nos llega a ministrar, a revelar quiénes son, oremos para que Dios traiga libertad. Que Dios traiga libertad, pero también para que Dios traiga libertad al pueblo de Dios que ha sido confundido. Señor, te pido de verdad que este video hoy, Señor, pueda llegar a las personas que tú necesitas que llegue, y que estas personas sean tocadas por tu Santo Espíritu. Reprendemos todo espíritu de falso avivamiento en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Todo confusión, todo sentimentalismo, todo emocionalismo que quiera venir y confundir la palabra de Dios, la voz del Espíritu, Señor, con la voz del enemigo, echado fuera ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Dice que aquel que el hombre del Hijo libertare será verdaderamente libre, y declaramos esa libertad en el nombre de Jesús, y nos cubres con tu sangre, con tu preciosa sangre, ahora mismo y para siempre, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Salvador personal y que moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y que nos guardas, Señor, como la niña de tus ojos, bajo las plumas de tus alas, Señor, que aunque vengan 1000 y 10.000 a mi diestra, Señor, a nosotros no llegará, Señor. Dios, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden todos tus caminos. Estamos moviéndonos en esferas espirituales muy potentes en este tiempo. Tenemos que despertar, y a los que no quieren creer que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta como en los tiempos de la iglesia primitiva, entiendan de que van a tener que creer, porque se va a mover con más fuerza en el nombre de Jesús. Se va a mover, dice que aún cosas mayores haríamos, pero en su nombre, que sobre todo nombre. Bendiciones, hermanos, de verdad le doy gloria y honra al Padre, y muy contenta de poder haber compartido con ustedes esto. Compártalos con todos los que puedan. Pueden orar para que el Señor traiga confirmación y libertad a ustedes en medio de todas estas cosas, sabiendo de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia.